Protección en el marco de la diplomacia consular. Todas las acciones que realizamos en materia de protección consular deben estar siempre reguladas con base en un ordenamiento jurídico. Es importante conocer las bases del ejercicio de las funciones consulares. Las atribuciones legales del personal consular se dividen en dos categorías: facultades, las funciones que pueden ejecutar las y los funcionarios consulares, y las competencias, los ámbitos donde pueden ejercer esas funciones, determinar derechos, obligaciones y campos de actuación. En el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante los consulados y secciones consulares de las embajadas de México en el exterior, atiende a una de las más grandes diásporas del mundo, ofreciéndole servicios de protección. Se encamina a salvaguardar los derechos y evitar daños y perjuicios de las y los connacionales en el extranjero. Documentación: permite identificar y registrar tanto a las y los connacionales que viven en el exterior como a personas extranjeras interesadas en ingresar a México, mediante la expedición de documentos de identidad y nacionalidad. Desarrollo comunitario: busca mejorar la calidad de vida de las comunidades mexicanas en el exterior mediante programas y servicios que promueven su fortalecimiento, desarrollo e integración en la sociedad. ¿Qué es protección consular? Es el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios, mediación, conciliación, entre otras, que lleva a cabo el Gobierno de México mediante las representaciones consulares y diplomáticas en el exterior, en beneficio de sus connacionales, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, las leyes y reglamentos del país en donde se solicita la protección y la legislación nacional. Los propósitos son: promover el respeto a los derechos de las personas, incluyendo el debido proceso de ley; evitar daños y perjuicios a las personas o a sus intereses; vigilar que no se cometan injusticias o arbitrariedades de parte de autoridades extranjeras; y combatir actos de discriminación. Tipos de protección. Protección preventiva. La protección preventiva consiste en las actividades que buscan crear el ambiente y las condiciones necesarias para promover que las personas mexicanas en el exterior eviten situaciones que pongan en peligro su integridad física y su bienestar, lo que los convertiría en casos de protección. Informar acerca de las leyes y prácticas y costumbres de otros países para que las y los mexicanos conozcan sus derechos y eviten cometer faltas, delitos o infracciones. Estar informado es fundamental para evitar situaciones que pongan en peligro nuestra vida, libertad o patrimonio. Debemos estar informados antes de tomar decisiones. Existen herramientas que pueden apoyarnos para un viaje responsable. Asistencia consular. La asistencia consular se configura por las acciones que el o la cónsul desarrolla en favor de sus connacionales para facilitarles su permanencia en su lugar de residencia en el estado receptor, y de ser necesario lo hace dirigiéndose a las autoridades locales. Se funda en el deber general de cooperación recíproca que la institución consular implica, naturalmente, entre las autoridades locales y las y los cónsules extranjeros. La asistencia consular se distingue no solo de la protección consular, sino también de aquel conjunto de funciones administrativas realizadas por el o la cónsul a favor de sus connacionales. Protección consular. Acciones en torno a casos particulares que atienden necesidades de un connacional en una situación dada y que implican un reclamo del personal consular ante autoridades locales y representantes del gobierno central para garantizar la salvaguarda de sus derechos. Protección diplomática. Respuesta de un Estado al más alto nivel a la vulneración de los derechos jurídicos de sus nacionales. Se ejerce directamente ante el gobierno del estado de residencia por medio de acciones diplomáticas y de la acción jurídica internacional.
Modelo de atención consular integral. La universalidad. Todas las personas nacen con derechos humanos independientemente de su grupo étnico, creencias, lugar de origen, género, nivel de ingresos o cualquier otra condición discriminatoria. Transparencia y rendición de cuentas. El enfoque contribuye a que el proceso de formulación de políticas sea más transparente y dé cuenta de su actuar a la población. Indivisibilidad. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Participación. La participación de individuos y comunidades es vital en los procesos de planificación, aplicación y evaluación de las políticas públicas. Buenas prácticas. Estas acciones se ponen en marcha para cumplir diferentes objetivos, pero todos enfocados a proteger, empoderar y apoyar a las personas mexicanas. Algunas buenas prácticas de protección preventiva que realizan los consulados de México en Estados Unidos son las campañas para promover la doble nacionalidad, la Semana de Derechos Laborales y la Ventanilla de Atención Integral para la Mujer. Campañas de doble nacionalidad. En las delegaciones, esta campaña, al menos en mi estado, se encuentra vigente al día de hoy. En coordinación con la Dirección del Registro Civil y con el ahora Instituto de Atención a Migrantes y a sus familias en el estado, el brindar asesoría de los beneficios de protocolizar el acta de nacimiento al ser hijo de padre o madre mexicana nos ha sido de gran utilidad para que la ciudadanía acepte este gran beneficio que la ley le concede. Herramientas digitales. Vinculación con los medios de comunicación. En materia de protección preventiva y protección consular, el apoyo de los medios de comunicación es fundamental. Esto debido al alcance que tienen para llevar mensajes a la comunidad y además, en casos de localización de personas, nos han apoyado mucho para lograr que una búsqueda de familiares de enfermos, presos o padres de menores de edad en custodia del Estado sea exitosa. Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, CIAM. El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos es un primer punto de contacto con el Gobierno de México para quien requiera asistencia, información y protección consular. Su objetivo es brindar una respuesta humana, profesional y oportuna a las necesidades de nuestros connacionales a través de la Red Consular de México en los Estados Unidos, orientando integralmente las peticiones en materia de servicios consulares, actualidad migratoria, prevención y protección consular en plena concordancia con los compromisos del Gobierno de México para proteger los intereses de los mexicanos en el exterior. También brinda orientación en materia penal, administrativa, laboral, civil, derechos humanos y migratoria. Mi Consulmex es una aplicación gratuita para dispositivos móviles que contiene información relevante sobre actualidad migratoria, así como datos de contacto de los consulados y prestadores de servicios migratorios. Descarga la aplicación en Play Store. Sistema para registro de mexicanos en el exterior. Este registro tiene como propósito facilitar la comunicación entre el Gobierno de México y sus ciudadanos en el exterior. A través de este sistema, los usuarios podrán recibir información puntual para evitar encontrarse en condiciones adversas al viajar, realizar estancias o residir en cualquier país extranjero. Visita sirme.sre.gov.mx. Guía del viajero, en donde encontrarás información sobre las leyes y costumbres del país en que resides o al que viajas. Así evitarás incidentes y reducirás los riesgos de cualquier imprevisto que surge en el extranjero. Visita laguiadelviajero.sre.gov.mx. Clasificación de los casos de protección. Los casos de asistencia y protección que atienden las oficinas consulares de México se clasifican en 6 ámbitos, según las materias del derecho que las regula.
derechos humanos, migratorio, penal, administrativo, laboral y civil. En Delegación Durango, los casos que mayormente atendemos son los de materia penal, sobre todo delitos o faltas contra leyes migratorias. En materia administrativa, los casos de localización y traslado de restos de personas fallecidas en el extranjero son los que principalmente resolvemos. Específicamente en este último tema, me gustaría añadir que en este año, debido al recorte de presupuesto económicamente, nuestras representaciones consulares ya no logran brindar apoyo económico a los familiares de fallecidos, lo que desafortunadamente ocasiona que la gente de bajos recursos económicos intente cubrir cantidades de entre 40,000 y 90,000 pesos. Por otro lado, y lo mencioné en alguna tarea durante el curso, en muy pocas ocasiones en los casos de traslado de restos recibimos por parte de nuestros consulados mexicanos el acta de defunción mexicana, misma que debe registrarse en la representación para facilitar a los familiares en México la realización de trámites legales relacionados con la persona que lamentablemente perdió la vida. Custodia de menores. En México, la legislación mexicana emplea la patria potestad y la custodia, que aunque son conceptos diferentes, no son excluyentes entre sí. La patria potestad se considera como el conjunto de derechos y obligaciones que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos menores no emancipados o que se encuentran incapacitados. La custodia es una figura jurídica derivada de la filiación y el parentesco, regulada por la institución de la patria potestad y que consiste en el ejercicio de las facultades y derechos para el cuidado, la guarda, la vigilancia, la protección y la crianza del menor. En Estados Unidos encontramos los siguientes conceptos de custodia. Custodia legal consiste en la facultad de los padres o guardianes para tomar decisiones en las 5 áreas de mayor importancia en la vida del menor: residencia, tratamiento médico y dental, educación, incluyendo cuidado infantil para menores que aún no cuentan con edad escolar, religión y recreación. Custodia física consiste en la facultad de residir físicamente con el menor. Adicionalmente, los estados suelen brindar definiciones detalladas al respecto. Custodia de menores. Menores en custodia de autoridades extranjeras. En los casos en que las autoridades extranjeras tengan la custodia temporal de un menor de nacionalidad mexicana que no esté acompañado de sus padres, o de aquellas personas que posean su custodia legal, ya sea porque éste ha sido detenido, viaja sin su compañía, o bien porque sus padres fueron detenidos, las autoridades extranjeras están obligadas a notificar a los funcionarios consulares sobre su presencia. La intervención de los funcionarios consulares en estos casos es vital para vigilar los intereses y salvaguarda de los menores como prioridad, además de defender mediante el debido proceso los derechos de los padres a mantener la custodia de sus hijos, aun y cuando no se encuentren en posibilidad de solicitarlo físicamente. Los intereses y la salvaguarda del menor siempre son la prioridad de este tipo de casos. Las autoridades mexicanas no pueden revocar ninguna decisión de las autoridades extranjeras si al final del proceso legal procedente se determina que la custodia de los padres o tutores es contraria a los intereses y salvaguarda del menor o la persona incapaz. Sustracción internacional de menores. La sustracción se lleva a cabo cuando un padre, una madre o quien ejerce los derechos de custodia de manera conjunta sin el consentimiento de la otra persona traslada al menor de un país a otro con el fin de cambiar su residencia habitual. Esta figura jurídica puede considerarse como delito en algunos países, entre ellos México. Sin embargo, las convenciones en la materia solo se ocupan de los aspectos civiles. Sustracción internacional de menor. Aquellos casos en los que existe un traslado o retención ilícita de un o una menor por parte de quien ejerce su custodia no es un robo de infante por parte de un tercero.
El Estado mexicano, comprometido con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los niños y las niñas, y en cumplimiento al artículo 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha ratificado la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores como mecanismos para luchar contra los traslados ilícitos de niñas y niños al extranjero y la retención ilícita de niños o niñas en el extranjero. Atención consular integral. Este tema llamó mi atención en el curso de manera particular. La labor de los servidores públicos conlleva el compromiso de brindar una atención profesional eficiente, amable, atenta, humana y cercana a las personas que lo requieren, y en ocasiones dejamos de verlo de esa forma. La empatía en materia de protección es indispensable para nuestras labores, para ganarnos la confianza de las personas, en su mayoría vulnerables, que acuden a solicitar un servicio con nosotros. Debemos pensar en cómo me gustaría a mí que me trataran en una dependencia y replicarlo diariamente. Es importante mencionar que los trámites que se realizan en el Departamento de Protección son gratuitos. Nuestro departamento, que se encarga de proteger a los mexicanos en el extranjero y a sus familias que viven en el estado, es una labor prioritaria de los trámites que se realizan en nuestra delegación. No obstante, debemos informar al interesado lo que sí está dentro de nuestras facultades realizar y lo que no podemos hacer, para que se lleven una impresión clara de la ayuda que obtendrán.